Deseo en esta mañana con todo mi corazón compartir un tema que poco se comparte en las iglesias, pero que no deja de ser importante, y es el tema del arrepentimiento. Este tema del arrepentimiento pareciera que lo hubiéramos dejado solamente para las personas que apenas van a recibir el mensaje del Evangelio. Y les decimos, mire, si usted quiere ser salvo, arrepiéntase. No les decimos arrepiéntase de qué, cómo, cuándo, no les decimos nada, sino simplemente usamos la palabra arrepentimiento y eso se queda ahí como un término más religioso que activo en cuanto a nuestra relación con Dios. Y nos olvidamos que el tema del arrepentimiento se enseña en todo el Nuevo Testamento. Alguna de esas enseñanzas está aquí en este texto que acabamos de leer. Cuando muchos creyeron que solamente por haber sufrido una muerte violenta, entonces ya eso les había traído salvación. ¿Ha oído usted decir que la mayoría de las personas que mueren violentamente o que mueren en pecado, como quiera que sea, pero más que todo los que mueren violentamente dicen, no, pues ya con eso pagó la salvación, con esa muerte tan terrible que tuvo? El Señor está diciendo aquí, así no es. Si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Los que mueren violentamente, los que mueren naturalmente y los que de pronto creen de una manera muy religiosa que por estar metidos en una iglesia, pertenecer a una congregación, a una denominación, por pertenecer a alguna secta, etcétera, etcétera, que ya tienen la salvación garantizada. Nadie, en ningún sector del cristianismo, nadie puede atreverse a afirmar que ha nacido de nuevo si no se ha arrepentido. Es preocupante, muy preocupante, lo que se ve a veces en la iglesia, algunos comportamientos, y está bien que estamos en la carne todavía y de pronto se nos salta una que otra carnalidad, alguna que otra expresión y todo eso, pero vamos en ese proceso del nacer de nuevo. Bueno, el nacer de nuevo es de una vez una acción, pero ir puliéndonos en el camino. Pero sí les digo, mis amados hermanos, nadie puede decir que ha nacido de nuevo si no se ha arrepentido. Y usted me dice, pastor, entonces, ¿qué produce el arrepentimiento? El arrepentimiento, si bien es cierto, no da la salvación, escuchen bien esto, no da la salvación, sí nos abre la puerta para entrar en una comunión con el Señor y decirle a Él en arrepentimiento qué es lo que de qué es lo que nos estamos arrepintiendo. Para que una persona, quien quiera que sea hallada merecedora de la gracia de Dios, lo primero que tiene que hacer es un acto de arrepentimiento. O sea que una persona que sienta remordimiento, una cosa es sentir remordimiento, quien siente remordimiento por algo, lo más probable es que vuelva a cometerlo. Quien siente arrepentimiento no solamente tiene ese dolor de entrañas de haber pecado contra Dios, sino que promete jamás nunca volverlo a cometer. Y usted me dirá, pero es que el apóstol Juan está escribiendo, hijitos, estas cosas les escribo para que no pequen, pero si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea que sí cabe la posibilidad de que se pueda volver a pecar, y yo creo que podemos pecar y orar y seguir empatando. Lo que el apóstol Juan está diciendo ahí no es que está abriendo la puerta para que pequemos después de haber conocido al Señor. Lo que él está diciendo es que si una persona realmente se ha arrepentido y ha conocido al Señor Jesús, al justo, al que nos justificó, en lo que menos piensa es en volver a pecar, en volver a crucificar a Cristo Jesús.
Eso es lo que dice el apóstol Juan. Quiero en esta mañana mostrarles muy brevemente, a través de estos puntos, una ruta de cómo debemos arrepentirnos, qué debemos hacer en este proceso del arrepentimiento y dejemos de estar en una lucha continua con Dios. Hay un texto en el libro de Isaías en el cual Dios está hablando como soberano y de pronto nos ve a nosotros como unas piltrajas, como seres que podemos ser destruibles en cualquier momento. Y Él dice en el capítulo 27, versículo 5, ¿o forzará alguien mi fortaleza? Haga conmigo paz. Sí, haga paz conmigo. ¿Qué está pasando hoy en nuestra sociedad? Que cada uno cree tener derecho a todo, cree tener la razón en todo. Y entonces eso está llevando a nuestra sociedad a ser una sociedad desafiante, una sociedad que reclama por las buenas o por las malas, pero no se revisan si realmente lo que están reclamando es lo que merecen o por lo que han luchado. De esa misma manera, como procede mucha parte de la sociedad, también algunos están procediendo con Dios. Se están poniendo en la posición de medir fuerzas con Dios. Y Dios, que es grande en misericordia, mejor nos aconseja: mire, ¿alguien va a venir a forzar mi casa? ¿Alguien va a venir a romper la puerta de mi casa, de mi habitación, y se va a meter por la fuerza? Si alguien se atreve a hacerlo, yo mejor le aconsejo que haga la paz conmigo. Y así vamos a tener un acuerdo. Además, nosotros, mis amados hermanos, no podemos, bajo ninguna circunstancia, cobijarnos, como lo dije al principio, en que somos muy devocionales. Porque podemos hacer una serie de sacrificios, podemos ser los mejores diezmadores, podemos ser los mejores ofrendadores, podemos ser los más generosos, podemos ser los más lectores de la Escritura, los más oradores, pero si no nos arrepentimos, vamos a perecer, dice el Señor Jesús. Entonces, ¿qué hacemos? Para tener un genuino y verdadero arrepentimiento, lo primero que tenemos que hacer es cambiar nuestro pensamiento. Y les voy a leer la siguiente escritura. Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos 28 al 32. ¿Qué les parece? Dice el Señor Jesús. Había un hombre que tenía 2 hijos. Se dirigió al primero y le pidió: hijo, ve a trabajar hoy en mi viñedo. No quiero, contestó. Pero después, ¿qué hizo? Se arrepintió y fue. Luego el padre se dirigió al otro hijo y le pidió lo mismo. Este contestó: sí, Señor, pero no fue. ¿Cuál de los 2 hizo lo que su padre quería? Respóndame usted, lo que está en rojo. El primero. ¿Por qué? Porque ese cambió de pensamiento, le había dicho al papá: no te obedezco en lo que tú me estás mandando, pero finalmente su pensamiento fue cambiado y dijo: sí lo voy a hacer, sí voy a obedecer. A mí me parece reflejada parte del pueblo de Dios aquí, en gente que está diciendo sí, pero está actuando no. Y en gente que de entrada dijo no, pero están diciendo sí. Y como pastores nosotros lo experimentamos mucho. Personas que de pronto le dicen a uno: pastor, yo no estoy de acuerdo con esto, yo no te apoyo, no voy a evangelizar, no voy a participar de ninguna actividad en la iglesia. ¿Por qué no? Pero de pronto son movidos por el Espíritu Santo para que cambien de pensamiento y están de primeros en ofrendar su tiempo y su servicio al Señor. Les aseguro, dice el Señor, que los recaudadores de impuestos y las prostitutas, y echa mano de 2 sectores de la sociedad, los recaudadores de impuestos odiados por la sociedad judía,
Y las prostitutas, por supuesto, mantenidas en cuarentena para que sufrieran su vergüenza, pero que la hipocresía de esa misma sociedad, cuando las necesitara, iba y las buscaba. Y como para el Señor todo está descubierto, todo está a la luz, Él dice: les aseguro que esos que ustedes rechazan, esos que ustedes señalan, esos que ustedes acusan, esos contra quienes ustedes guardan rabia, esos a quienes ustedes persiguen, van delante de ustedes hacia el reino de Dios. Qué tremendo esto. Porque Juan fue enviado a ustedes a señalarles el camino de la justicia, y no le creyeron. Pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas, ¿qué hicieron? Sí le creyeron. E incluso después de ver esto, ustedes no se arrepintieron para creerle. Para tener una firme convicción, para tener una fe sólida, primero que tenemos que limpiar el lugar de nuestra vida, y para limpiarlo, para tenerlo apto, tenemos que arrepentirnos, dolernos de haber pecado contra Dios. Si no, la fe nuestra no va a tener ninguna efectividad, porque es a partir de la fe en Jesús que nosotros somos impulsados a obedecerle y tenemos el discernimiento de lo que Él nos está mandando que hagamos, y que no lo vamos a tener como algo pesado, algo oneroso, sino que si tenemos fe en el Señor, después de habernos arrepentido, vamos a hacer lo que Él nos manda de muy buena gana. En Lucas 15:17 nos está hablando también de esa famosa parábola del hijo pródigo. Y cuando estaba por allá en una precaria situación, estaba pasando por muchas dificultades después de haber pedido toda su herencia, haberla malgastado, está pasando el peor de los momentos, dice el Señor, contando esta parábola: por fin recapacitó. ¿Quién? El hijo pródigo. Y se dijo, conversó consigo mismo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? ¿Qué hizo él? Cambió de pensamiento. Esta no es mi posición. Este no es el lugar que yo debo ocupar, a sabiendas de que en la casa de mi papá yo soy un hijo. Y en este momento, por haberme dejado llevar de la obstinación, por haberme dejado llevar de la rebeldía, del egoísmo, de la avaricia, ahora yo estoy aquí paciendo cerdos, y hay jornaleros en la casa de mi papá que están pasándola mejor que yo. Hay que recapacitar, hay que cambiar de pensamiento. El apóstol Pedro, en el primer discurso al pueblo de Israel con respecto a este plan de salvación, en el capítulo 2 de los Hechos y el versículo 38, dice: arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Si no hay arrepentimiento, si no hay bautismo, no hay don de Espíritu Santo, según el orden de Pedro. Pero hay personas que tomaron el bautismo como una garantía de salvación, el bautismo en el nombre de Jesús. Y no sé si a ustedes les ha pasado que alguien se les acerca y les dice: ¿ustedes cómo bautizan? ¿Les ha pasado eso? Eso ocurre con mucha frecuencia. Supeditan la salvación a un bautismo, al bautismo, mas no al arrepentimiento. Supeditan la salvación al tercer paso y olvidan los otros dos. Y aquí lo que está diciendo el apóstol Pedro es: arrepiéntase y bautícese cada uno. O sea, el arrepentimiento es personal. Lo mismo que el bautismo. Cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para. Esa palabra para, que está en rojito,
En griego quiere decir por. ¿Por qué? Porque muchos, como les acabo de decir, tomaron el bautismo en el nombre de Jesús como la garantía de la salvación, así se viva de cualquier manera. Y este término para en griego lo que está diciendo es, porque has sido perdonado tus pecados, bautízate. No es que el bautismo perdone los pecados, sino porque después de arrepentirte y vas a tomar el bautismo, entonces eso lo vas a hacer es porque ya te sientes perdonado. Ningún acto ritual perdona pecados. El perdón del Señor viene después de arrepentirnos, por supuesto, y obedecerle a todo lo que Él dice. Y esto se deriva de que cambiemos el pensamiento, que ya no nos dejemos arrastrar por todo lo que nos muestra la corriente mundanal, sino que seamos renovados en nuestra mente. 2, arrepentimiento. El segundo paso para tener un verdadero arrepentimiento es sentir dolor sincero por haber pecado. En el Salmo 38, versículo 17, el salmista está diciendo, y versículo 18, estoy por desfallecer, el dolor no me deja un solo instante. Voy a confesar mi iniquidad, pues mi pecado me angustia. El pecado se había vuelto una carga en el salmista. Y el Señor seguramente le inspira para que él, después de intentar buscar muchas soluciones para que esta carga se le quitara, para que fuera abandonada esta carga, él se ha llevado al arrepentimiento, y por eso está diciendo, el dolor no me deja un solo instante, voy a confesar mi iniquidad. Sabe que hay muchas personas que sienten dolor, pero no saben qué solución tomar. Para tener un verdadero arrepentimiento hay que confesar los pecados. ¿A quién le confesamos los pecados? Si usted ofende a una persona, cometió algo contra una persona, ¿usted cree que lo más lógico es que si usted ofendió a esa persona o le hizo daño a esa persona, vaya y le pida perdón a otra persona? Pues la otra persona sin ningún reparo le va a otorgar el perdón porque finalmente no le dolió nada. ¿A quién se le debe pedir perdón? ¿A quién se le debe confesar que se le hizo daño? ¿Acaso no es a la persona propiamente que recibió nuestra ofensa? Lo mismo pasa con Dios. El Señor nos está llamando es a que le confesemos los pecados a Él, que es contra quien hemos pecado. No hay ningún autorizado en esta tierra para escuchar los pecados del ser humano, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Y por qué es el único mediador? Porque es el único que entregó su vida en la cruz del Calvario. Nadie más puede perdonar pecados excepto Dios. Eso lo dice la palabra. Y en el capítulo 18 de Lucas, y versículos 9 en adelante, el Señor vuelve a echar mano de otra parábola. Algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. ¿A dónde fueron? Al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. Otra vez, aquí hay un representante de la clase religiosa más importante de la época y hay un representante en esta parábola de la clase más odiada por la sociedad judía, que eran los recaudadores de impuestos. Vamos a ver el religioso que hizo. El fariseo se puso a orar y dice, consigo mismo. Se oraba a sí mismo, se escuchaba él mismo, se autojustificaba, se autoproclamaba justo, se creía el mejor de los demás.
ese es el religioso, porque una persona religiosa es una caricatura de la santidad. Esta es una caricatura de santidad. ¡Oh Dios! Primera farsa. Si está orando consigo mismo, ¿por qué menciona a Dios? ¡Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres! Y mira, empieza a decirle a Dios el pecado de los otros, no el de él. Ladrones. Yo creo que miraba a este hombre, cada que mencionaba, este fariseo, cada que mencionaba algo, miraba al recaudador y le decía: ladrones, malhechores, adúlteros. Y al parecer este recaudador de impuestos como que no le prestaba atención porque estaba con mucho dolor en su corazón de haber ofendido a Dios. Y el fariseo, seguramente mirándolo y ve que el otro no le presta atención, se le va directamente y lo señala. Ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Le canta los pecados a Dios de él, pero le va a cantar las virtudes de él. Le canta los pecados a Dios del recaudador de impuestos, pero le va a decir las virtudes de él como fariseo y le dice: ayuno 2 veces a la semana y hasta doy la 10ª parte, o sea, el diezmo de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo. Lea conmigo lo que está en rojo. Diga: ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo. Y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Es decir, estaba sintiendo dolor por el pecado. Él no está negando que es pecador, contrario a lo que hacía el fariseo. Y el Señor les dice, contando, y nos dice en esta mañana, contando esta parábola: les digo que o sea, el recaudador de impuestos, y no aquel, o sea, el religioso, volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. 3. Debemos confesar el pecado. Tenemos que confesar el pecado. Volvemos a la historia del hijo pródigo. En el capítulo 15 de Lucas, versículos 18 y 19, este muchacho está tan arrepentido que no ve otra salida sino confesar su pecado, lo que había cometido. Y dice: tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no merezco que se me llame tu hijo. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Les contaba la otra vez una historia. Yo fui el hombre de confianza de mi padre. Y a pesar de que era un niño, recibía instrucciones muy precisas de él acerca de la responsabilidad. Pero un día, que no era ninguna perita en dulce, hizo algo que a mi padre le ofendió supremamente, y mi padre se enojó conmigo. Me quitó todas las facultades y las responsabilidades que él me había delegado. Me retiró su palabra y ni siquiera su mirada me daba. Mis amados hermanos, ustedes no saben ese tiempo tan infernal que yo pasé al ver que mi papá estaba enojado conmigo. Y literalmente veía cómo mandaderos de la calle eran quienes ahora le estaban sirviendo a él. Y estaban prestándole el servicio que yo creía que era exclusivamente mío. Yo me sentía despojado como hijo. ¿Sabe qué hice? Un día fui y le dije que me perdonara
y que jamás nunca me iba a volver a manejar mal. Me le arrodillé y él no me dijo nada así inicialmente, sino que puso su mano sobre mi cabeza en señal de aceptación. Ese dolor que me produjo, ese enojo de mi papá, fue el que precisamente me llevó a que reconociera mi pecado, le pidiera perdón y volviera a restaurar esa relación tan bonita que nunca jamás se volvió a romper hasta después, hasta el momento de su muerte. Si confesamos el pecado, como lo hizo este recaudador, como lo hizo el hijo pródigo, mire el recaudador de impuestos, volvemos a la historia del capítulo 18 y versículo 13. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. El cuarto paso es, por supuesto, abandonar el pecado, de acuerdo a las historias y de acuerdo a mi experiencia. En Juan, Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 10 y 11, se nos narra, esta ya no es una parábola, sino una historia que sucedió cuando el Señor Jesús estaba ejerciendo su ministerio terrenal. Y a él le trajeron una mujer que había sido sorprendida en adulterio. Esa mujer tenía que morir, pero vinieron ante él para tentarlo, a ver él qué decisión tomaba, a ver si iba a violar la ley o si aprobaba que esa mujer muriera lacerada, es decir, apedreada. El Señor se queda mirando ese espectáculo y se agacha a escribir ahí en el polvo. Según algunos estudiosos, se cree que él empezó a escribir los pecados de los que estaban listos para lanzarle piedra a aquella mujer. Luego se incorporó, los mira a ellos y les dice: alguno de ustedes que esté libre de alguno de estos pecados, atrévase a lanzar la primera piedra. Todos se quedaron avergonzados al ver que, porque el pecado de aquella mujer había sido público y el de ellos era privado, tenían derecho a matarla. El Señor lo que les está diciendo: si vamos a hacer eso, entonces empiecen ustedes mismos a lanzarse piedras, porque todos tienen que morir, así como ustedes quieren que muera ella. Dice que abandonaron todo, tiraron las piedras y se fueron. Entonces, el Señor le dice a esta mujer: mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Qué lindo el Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y ¿qué? Y no vuelvas a pecar. Palabras más, palabras menos, lo que el Señor le está diciendo es: abandona ya ese pecado, porque posiblemente si te vuelven a sorprender, ahí sí te van a apedrear. Salomón, en el capítulo 28 y versículos 13 y 14 del libro de Proverbios, dice que si no abandonamos el pecado, sino que antes lo encubrimos, mire lo que pasa: quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, dos acciones, confesarlo y dejarlo, haya perdón. En el versículo 14 dice: dichoso el que siempre teme al Señor, pero el obstinado caerá en la desgracia. ¿Por qué cómo se puede dejar el pecado? Cuando tememos a Dios. He aquí que el temor al Señor es el apartarse del mal, y el temor del Señor es la sabiduría, y la inteligencia es no practicar el mal.
no practicar el pecado. Por eso dice, dichoso el que siempre teme al Señor, pero el obstinado caerá en desgracia. En Isaías 55:7 dice, que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirá misericordia. ¿Se da cuenta que hay cositas que tenemos que revisar? Y el llamado en esta mañana es a que nosotros hagamos un alto en el camino y pensemos si realmente hemos tenido un arrepentimiento genuino o si venimos luchando con nuestras propias pasiones, cargando nuestros propios pecados, los cuales constantemente nos están impulsando a ofender y a pecar contra Dios. Y 5, tenemos que convertirnos al Señor. ¿Qué es convertirse al Señor? ¿Qué es convertirse uno? Que voy por este camino, me duelo de haber pecado, hasta aquí, abandono mi pecado, me arrepiento de todo lo que he hecho, pero tengo que hacer algo más, girar, hacer un giro en U y regresarme ante aquel a quien yo le había dado la espalda. En primera a los Tesalonicenses, el apóstol Pablo está diciendo, partiendo de ustedes el mensaje del Señor se ha proclamado no solo en Macedonia y en Acaya, sino en todo lugar. A tal punto se ha divulgado su fe en Dios que ya no es necesario que nosotros digamos nada. Ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y de cómo se convirtieron a Dios dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y esperar del cielo a Jesús su Hijo, a quien resucitó, que nos libra del castigo venidero. Entonces, ¿cómo se evidencia que una persona sí se ha arrepentido y se convirtió? No como se nos enseñó por allá en los años 60, que había que cambiar de religión. ¿Recuerdan eso? Cambio de religión, es que si no te cambias, entonces no te vas a salvar. Y mucha gente terminó saliéndose de una religión, pero metiéndose a otra. En la una tiraban piedras físicas, en la otra terminaron tirando piedras espirituales. Y los templos, la mayoría de los templos cristianos se llenó de gente religiosa. Cuando vieron que esto no funcionaba, y con eso no estoy haciendo una crítica histórica a los que sembraron el Evangelio, honramos la memoria de aquellos que nos trajeron el mensaje del Evangelio de Jesús. Entonces vieron que esto de cambio de religión no funcionaba y le empezaron a decir a la gente, no, cambia de estilo de vida. Yo no vengo con un mensaje para que cambies de religión, cambia de estilo de vida. Y la gente decía, ¿y cómo es el cambio de estilo de vida? Entonces empezaron a decirle a la gente que tenían que vestirse de cierta manera, que tenían que abandonar aderezos, que tenían que vestirse de faldas largas, que no se podían recortar su cabello, es decir, una santidad externa, cuando la verdadera santidad es limpieza de pensamiento, pureza de corazón y tener integridad en nuestro caminar. Y se llenaron algunas iglesias con gente que decía, no, es que yo cambié de estilo de vida. Mire, ya como me he visto. Primero vestía de una manera y mire ya hoy como estoy luciendo la ropa. Tampoco eso funcionó, porque el Señor no vino a traernos la salvación y a decirnos, cambien de religión o cambien de estilo de vida en el sentido de su apariencia personal. ¿Y entonces qué hacemos? Realmente lo que hay que hacer es lo que escribe aquí el apóstol Pablo, es convertirnos a Dios dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, y así esperar del cielo a Jesús, su Hijo, a quien resucitó, que nos libra del castigo venidero. No es cambio de religión, no es cambio de estilo de vida, es cambio de fe, de los ídolos muertos a la fe en el Hijo de Dios.
En Hechos 26, 17, en una defensa que el apóstol Pablo está haciendo ante el rey Agripa, antes de ir a ser juzgado en Roma, él da este testimonio y dice que el Señor le habló y le dice: te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles, te envío a estos para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí, es decir, que cambien de fe, reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Pasos sencillos para el arrepentimiento. Pasos sencillos, los podemos repasar en esta mañana. Con esto no agoto el tema, porque ningún tema bíblico es de agotación. Pero lo primero que tenemos que hacer y revisarnos en esta mañana para decir si realmente nos hemos arrepentido es si ya cambiamos de pensamiento, si ya hemos sentido dolor sincero por haber pecado, si hemos confesado el pecado delante de Dios, si después de confesarlo lo hemos abandonado y si nos hemos convertido cambiando de la fe en los ídolos muertos a la fe en el Hijo de Dios, a quien estamos esperando en esta mañana. Padre de la gloria, muchas gracias, Dios mío, por refrescarnos la memoria con respecto a estos temas que en algunos casos se han vuelto o los han tildado de temas religiosos. Señor, gracias por recordarme y que yo me haga una autoevaluación y una autorrevisión si realmente me he arrepentido. Porque si no me he arrepentido, no he tomado la llave, Señor, que me permite ser apto para recibir tu gracia salvadora. Señor, en estos tiempos en los que el humanismo viene en avanzada, en el que el progresismo, Señor, está diciéndole a la gente que tienen que tener un cambio social, un cambio de comportamiento, un cambio en sus estructuras sanas, en sus costumbres, Señor. Señor, ayuda a tu iglesia a que entienda de que el modelo nuestro o el modelo que debemos adoptar es el que tú nos has traído y no el que está ahora rigiendo en el mundo. Señor soberano, que nuestro comportamiento, al ser evaluado por las gentes, sea como lo dijiste tú, así alumbre su luz delante de los hombres, para que ellos vean cómo actúan ustedes y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Señor soberano, si hemos cambiado de fe en los ídolos muertos a tener la fe verdadera en ti, Señor, Dios, yo te ruego que nos permitas discernir que no nos podemos alinear con el comportamiento social impuesto por este sistema, sino con el comportamiento como hijos del reino de los cielos. Señor Jesús, ayúdanos a reflexionar sobre este tema y a tomar decisiones. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén.